¿Alguna vez os habéis parado a pensar que incluso orar en lenguas puede alejaros de Dios, si no es cierto, hermanos y hermanas? Sí, sé que esto puede sonar fuerte al principio, pero con todo el amor paternal que tengo por cada uno de vosotros que me estáis escuchando ahora mismo, necesito decirlo con claridad, porque después de décadas caminando con el Señor, aconsejando a tantos corazones heridos y viendo tantas vidas transformadas por la verdadera palabra, sé lo peligroso que es engañarse a uno mismo para algo que parece tan espiritual, tan llena de unción, pero que en realidad puede ser una trampa sutil del enemigo para robar la paz que Jesús prometió. Imagina que rezas con fervor, sintiendo una emoción que te hace temblar por dentro, pensando que es el Espíritu Santo descendiendo sobre ti, y en el fondo, sin saberlo, puede que estés abriendo puertas a algo que el Señor nunca aprobó, algo que no viene de Él, sino que imita a su voz para confundir y alejarse de la simple verdad de la fe. Esto no es teoría, queridos, esto es lo que la palabra nos advierte en 1 Corintios 14, versículos 1 a 4, donde Pablo nos enseña a buscar los dones con amor y discernimiento, y en 1 Juan 4, 1, donde estamos llamados a probar a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque no todos los que hablan en nombre del Espíritu están alineados con la voluntad del Padre. Veo a tantos de mis hermanos y hermanas, personas buenas y sinceras, buscando más de Dios, pero cayendo en prácticas que parecen piadosas, pero que en realidad les roban claridad mental, paz de corazón y verdadera comunión con el Señor. Y por eso hoy, con el corazón de un pastor que ha cuidado del rebaño durante más de 40 años, vengo a advertiros con amor firme para que cada uno de vosotros examine su propia vida espiritual. Todo lo que llamáis manifestación, unción, don, y preguntad al Señor, ¿esto viene realmente de vosotros o es algo que acepté por emoción, presión o moda? Hermanos míos, si esta palabra ya os está conmoviendo, si sentís que el Espíritu Santo os está tocando ahora mismo, escribid en los comentarios una sencilla frase de fe. Confío en el Señor. Sí, escribe eso ahora. Confío en el Señor. Porque cuando declaramos nuestra fe, incluso en medio de la duda, Dios honra esa semilla y comienza a actuar. Y creo que muchos de vosotros veréis la liberación solo con ese acto de obediencia. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir hoy no es la opinión humana, sino la luz directa de la palabra de Dios, para proteger tu alma, ayudarte a discernir lo verdadero de lo falso, y para que vivas una vida espiritual auténtica, llena de la presencia real del Espíritu Santo, sin los engaños que han destruido familias e iglesias. Al final de este tiempo juntos, saldrás de aquí con paz en el corazón, sabiendo exactamente cómo buscar los dones de Dios sin riesgo, cómo identificar lo que no viene de Él, y con una oración especial que sellará todo esto en tu vida, renovando tu caminar con el Padre. Queridos míos, prometo que este mensaje, si lo recibís con el corazón abierto, será como una espada que atraviesa toda confusión espiritual, trayendo claridad, protección y verdadera intimidad con Dios. Porque he visto, a lo largo de todos estos años de ministerio, cuántas vidas se han liberado cuando la palabra se ha aplicado con sencillez y fe. Escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios. Siente esa conexión ahora, porque el Señor te está mirando y quiere hablarte directamente a través de estas palabras. Y para que más almas puedan ser alcanzadas por esta verdad, disfrutad este video, suscríbete al canal y activad la campana, porque así os convertís en un instrumento en manos de Dios, ayudando a traer esta luz a vuestros amigos, familia y vecinos, que también necesitan discernimiento espiritual en este tiempo de tantos engaños. Caminemos juntos en este viaje a través de la palabra, y te garantizo que al final, cuando oremos
ocurrirá algo especial en tu espíritu, una gracia que te fortalecerá para siempre. Hermanos y hermanas, y si os muestro por la palabra que es posible engañarse a uno mismo, incluso dentro de la iglesia, incluso en el lugar donde todos buscan sinceramente a Dios. Sí, queridos, porque el enemigo es astuto y sabe cómo infiltrarse donde menos lo esperamos, usando incluso cosas que parecen buenas para desviarnos, y por eso hoy os guiaré paso a paso basándome en la Santa Biblia, por las claras señales del verdadero don de las lenguas, de aquellos que vienen del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Jesús. Veamos juntos cómo discernir las lenguas falsas, esas extrañas influencias espirituales que imitan el don, pero que al final traen confusión, división e incluso opresión, porque he aconsejado a muchos que cayeron en ellos sin darse cuenta, pensando que estaban llenos de unción, cuando en realidad estaban llenos de delirios. Luego, con todo cuidado pastoral, hablaremos de las graves consecuencias de jugar con dones espirituales, de lo que la palabra llama poner a prueba a los espíritus en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21 y en Mateo 7, 21, 23, donde Jesús advierte que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Y por último, te mostraré la forma segura de buscar al Espíritu Santo sin engaño, una guía práctica para la protección espiritual, para quienes quieren vivir en la verdad, la paz y la libertad que solo Jesús da. Porque este video es exactamente eso, un mapa bíblico para que navegues por las aguas espirituales sin naufragio. Y creo que al verlo hasta el final, saldrás de aquí más fuerte, más discernido y más cercano a Dios. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es pura luz de las Escrituras, y sé que el Señor ha preparado eso para muchos corazones sedientos de verdad auténtica. Antes de profundizar, hermanos míos, si esta palabra ya os está tocando, disfrutad del vídeo ahora. Suscríbete al canal y activa la campana, porque así no te pierdes ningún mensaje así, y aún así ayuda a difundir esta protección espiritual a tantos que están perdidos en modas peligrosas. Y en los comentarios escribe, Dios me protege, declarando esta verdad sobre tu vida, porque cuando la hablamos con fe, el Señor levanta un escudo a nuestro alrededor. Hoy, queridos míos, quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual de manera profunda y duradera. Palabras que no son mis opiniones pasajeras, sino que surgen directamente del corazón del Evangelio, de la palabra viva de Dios, que corta como un arma de doble filo para separar lo verdadero de lo falso en nuestro camino de fe. En cada reflexión que vamos a hacer juntos, deseo ayudaros a comprender mejor la voluntad del Padre, a discernir lo que realmente viene del Espíritu Santo y a caminar con más propósito, con una paz que supere todo entendimiento y con una confianza inquebrantable en el Señor, que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos de mayor confusión espiritual. Mientras caminamos juntos por estas verdades eternas de las Escrituras, verás que no son solo palabras frías en papel, sino luz viva para tu alma, iluminando los rincones oscuros donde acecha el engaño. Y te prometo que lo que llegue a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscó en silencio, clamando por claridad en medio de tantos ruidos espirituales que nos rodean hoy. Lo que descubriremos aquí tiene el poder de liberar corazones cautivos, de prácticas vacías, de restaurar la verdadera adoración en espíritu y en verdad, y de dotarte de discernimiento para no caer en trampas en las que tantos han caído sin darse cuenta, pensando que estaban llenos de Dios cuando en realidad estaban lejos de Él. Y al final de esta meditación compartida, haremos una reflexión especial, un momento de profunda gracia en el que entregaremos todo al Padre,
una oración que pueda fortalecer tu fe de manera poderosa y renovar por completo tu camino con el Señor, sellando estas verdades en tu espíritu para que den fruto en paz, en alegría y en frutos dignos de arrepentimiento. Las enseñanzas que escucharás hasta el último momento de este mensaje pueden ser, para tu alma cansada de búsquedas infructuosas, la respuesta exacta que has estado esperando desde arriba. Porque he enseñado durante todos estos años que a menudo es en los detalles simples de la palabra donde Dios obra las mayores transformaciones en nosotros, guiándonos de una fe superficial a una profunda intimidad con Él. Por esta razón, te invito desde lo más profundo de mi corazón pastoral a permanecer conmigo hasta el final, porque este puede ser el momento en que todo empieza a cambiar para ti, el instante en que el Espíritu Santo despierta en ti un nuevo nivel de madurez espiritual, libre de engaños y lleno de la verdadera presencia del Padre. Antes de hablar de lenguas falsas, ¿realmente sabéis cómo llama la Biblia al don de las lenguas, hermanos y hermanas? Vamos despacio, tómatelo con calma, porque quiero que esta verdad entre en vuestro corazón como una buena semilla que crezca y dé fruto, y para eso debemos volver al principio, al día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos 1 a 4, donde los discípulos estaban reunidos en oración, llenos de expectativa por lo que Jesús había prometido. Y de repente salió del cielo un sonido como viento poderoso, y que se asentaba en lenguas como fuego sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con otras lenguas, según les dio el Espíritu. Verán, queridos, no hubo confusión. No fue un ruido sin sentido para impresionar a nadie, sino una poderosa manifestación del Espíritu para que esos hombres simples, pescadores y gente común pudieran proclamar las maravillas de Dios a gente de todas las naciones, judíos piadosos que venían de lugares lejanos, cada uno entendiendo en su propia lengua materna, como está escrito justo ahí en el versículo 8, y todo esto para edificar, evangelizar, para que el mundo escuche las buenas nuevas del Jesús resucitado. Y Pablo, en 1 Corintios 12, versículos 7 a 11, nos explica claramente que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para lo que es útil, para el beneficio común, no para la exhibición privada de alguien, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado, fortalecido, unido en la fe, y enumera los dones, incluyendo variedades de lenguas e interpretaciones de lenguas, distribuidas por el mismo Espíritu que Él quiere, no como requerimos o fabricamos en momentos de emoción colectiva. Así, el verdadero don de las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo, nunca para el espectáculo personal, nunca para una descarga emocional que deje el corazón vacío después, sino para que el mensaje de Dios llegue claro, interpretado, ordenado, trayendo paz, conversión y unidad entre los hermanos, como tanto insiste Pablo en sus escritos. Ahora, aplica esto a tu vida, hermano, hermana, enfrenta tu propia experiencia con esta definición puramente bíblica, no con las modas que vemos ahí fuera, no con lo que te enseñaron en algún retiro o servicio caótico, sino con la palabra viviente que juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Pregúntate si lo que has vivido o visto realmente ha edificado a alguien, ya fuera que trajera más amor a Jesús, más comunión con la iglesia, o si solo sirviera para inflar el ego de quienes manifestaban, para crear una élite espiritual que menosprecia a los demás. Te invito ahora, en este momento sagrado que compartimos, a hacer este suave examen de conciencia, guiado por el Espíritu, porque Dios no quiere condenarte, quiere liberarte de la verdad. Y si algo en tu memoria te molesta, entrégate al Señor, Él purifica y restaura. Piénsalo como un idioma extranjero que Dios da a un misionero para comunicar su mensaje a un pueblo lejano. No es un ruido sin propósito.
No es un balbucio repetitivo que nadie entiende y que al final solo causa envidia o confusión entre los hermanos, sino algo claro, útil, ordenado, que siempre apunta a Cristo y a la salvación de las almas. Y si el don es edificar de una manera tan hermosa y ordenada, ¿qué ocurre cuando un idioma solo causa confusión, exhibicionismo y división entre el pueblo de Dios? Cuando en lugar de unir, separa, en lugar de aclarar, eclipsa. Averigüémoslo juntos en la palabra, porque el Espíritu Santo es un Dios de paz, no de desorden, y nos guía hacia toda la verdad con amor y claridad. Si el Espíritu Santo es Dios de orden, ¿cómo podemos explicar ciertos servicios llenos de caos y ruido sin sentido, donde todos gritan al mismo tiempo, pensando que esto es una unción, pero en el fondo dejan a todos exhaustos y vacíos? Queridos míos, veamos 1 Corintios 14, versículos 26 a 40, donde Pablo, con la autoridad del apóstol que lo recibió directamente del Señor, regula todo esto con sabiduría pastoral, diciendo que cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, doctrina, revelación, lengua o interpretación, pero que todo se haga para edificación. Y si se habla en lenguas, que haya 2 o como mucho 3, y en orden, y uno a la vez, y que haya uno que interprete, porque si no hay intérprete, que guarde silencio en la reunión y hable consigo mismo y a Dios, porque Dios no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verás, prohíbe explícitamente el desorden espiritual, ese lío en el que nadie entiende nada, donde el ruido sustituye a la clara proclamación de la palabra, e insiste en que las lenguas se interpreten para que la iglesia reciba edificación, no espectáculo, porque si rezo en una lengua y mi mente se vuelve infructuosa, como dice el versículo 14, entonces, ¿de qué sirve? Pablo reza en lenguas más que nadie, pero prefiere 5 palabras con entendimiento para instruir a otros, que miles en lenguas poco útiles. Y esto nos muestra que cualquier práctica espiritual que prive la paz de la asamblea, que quite la claridad del Evangelio, que obstaculice la caridad entre los hermanos, debe discernirse con urgencia, probados en la luz de ese verbo que es una lámpara para nuestros pies. En mi largo camino pastoral he visto a tantos corazones sinceros dejarse llevar por esta ola de desorden, pensando que más ruido significa más unción, pero al final saliendo más confundidos, más divisos, y por eso os enseño hoy, con todo el cariño de un hermano mayor en la fe, a aplicar esto en vuestra vida y en vuestra comunidad. Discernir si lo que ocurre entre ustedes roba o da paz, divide o une, edifica o entretiene. Porque el verdadero espíritu siempre apunta a Jesús, siempre construye el cuerpo, siempre trae fruto de santidad y amor. Imagina una asamblea en la que todos hablan al mismo tiempo en lenguas sin interpretación, como una antigua radio, con varias emisoras interfiriendo entre sí. Nadie entiende ningún mensaje, el corazón se agita en vez de descansar en presencia de Dios, y al final, en vez de elogiar, la gente se va cansada, preguntándose si realmente vino del cielo o solo una emoción pasajera que se evapora como niebla al sol. Y cuando el lenguaje no va acompañado de interpretación o fruto de una conversión real en vidas, ¿qué revela esto sobre su origen, sobre si realmente sirve al plan de Dios o si es algo que el enemigo usa para imitar y confundir? Profundicemos esto en la palabra, porque el Señor nos llama a la sobriedad y la verdad. ¿Lo que sientes en el servicio es el Espíritu Santo o simplemente una emoción colectiva que se apodera de todos como una ola irresistible, hermanos y hermanas? Reflexionemos con calma sobre Jeremías 17:9, donde el Verbo nos advierte que el corazón es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente corrupto. ¿Quién lo sabrá?
y Efesios 4:14, que nos exhorta a no ser más niños, llevados por todo viento doctrinal, por el engaño de hombres que sutilmente engañan a quienes corren peligro de equivocarse, porque el corazón humano, incluso regenerado, aún puede dejarse llevar por impulsos fuertes, por esa adrenalina que surge en medio de la multitud agitada, confundiendo el calor emocional con el fuego de arriba, una unción pasajera con la presencia eterna del Espíritu. No os digo que recasiéis los sentimientos, no, queridos. Dios nos creó con emociones hermosas para alabarle, para clamar con arrepentimiento, para alegraros en la salvación. Pero lo que os pido con el amor de un pastor es que sometáis todo a la palabra y a la razón iluminada por la fe, probando si esa emoción conduce a una mayor obediencia a Jesús. Cuanta más caridad con tu prójimo, más humildad ante Dios, o si en el fondo solo te deja enganchado a sensaciones fuertes sin cambiar tu vida. Piensa en la emoción como un fuego que debe estar en el altar derecho del corazón consagrado. Si cae en el lugar equivocado, en vez de purificar y calentar para siempre, quema lo que toca, dejando cenizas de confusión y vacío espiritual. Y lo vi tantas veces en terapia. Personas que corrían tras los servicios llenas de gritos y temblores, pero volvían a casa sin paz, sin fuerzas para superar el pecado diario, sin un deseo real de leer la Biblia ni de ir a misa con fervor. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti, porque si la emoción empieza a imitar al Espíritu Santo, fingiendo ungir cuando en realidad es solo fervor humano, ¿cuáles son las señales claras que la palabra nos da para identificar esto y volver al camino seguro? Veamos juntos, con el corazón abierto porque el Señor es fiel para guiarnos. ¿Aceptas la idea de que algo que parece tan sobrenatural, tan lleno de poder espiritual, no pueda venir de Dios, sino directamente del enemigo que merodea como un león rugiente, buscando devorarlos, mis hermanos y hermanas? Sé que esto puede sacudir lo que siempre has creído, pero con el corazón pesado de alguien que ha visto a tantas almas atrapadas en esta ilusión durante décadas de ministerio, te invito a que mires 2 Corintios 11, versículos 13 a 15, donde Pablo nos advierte sobre falsos apóstoles, trabajadores fraudulentos que son transfigurados en apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. Y así sus ministros también se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será según sus obras. Y en Mateo 24:24, Jesús profetiza que surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán tales grandes señales y prodigios que, si es posible, engañaban incluso a los elegidos. Verás, el diablo no viene con cuernos y tenedores, viene hermoso, espiritual, imitando las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo para engañar corazones que no están arraigados en la palabra, copiando lenguas, visiones, temblores, todo para crear una unción falsa que al final conduce a la perdición. Y por eso la autenticidad no se mide por la intensidad de la experiencia, por cuánto temblabas, llorasteis o hablasteis en voz alta. Si no fuera por fidelidad a la doctrina apostólica, por los frutos de la santidad, humildad, amor al prójimo y obediencia a la iglesia que Cristo fundó, porque si algo os aleja de Jesús, de la Eucaristía, de la confesión sincera, de la caridad diaria, entonces no es suyo, por muy impresionante que parezca. Aplica esto ahora en tu vida práctica, querida, enseñando a tu corazón a juzgar toda experiencia espiritual por los frutos que produce, ya sea que te haga más humilde ante Dios, más paciente con tu familia, más generoso con los pobres,
más fiel a la misa dominical, o si en el fondo te llena de orgullo espiritual, te hace juzgar a otros como fríos, te separa de la comunidad en nombre de una unción superior, porque Dios mide por amor, no por espectáculo. Pienso en un documento oficial falso, con un sello perfecto, firma impecable, papel brillante, que engaña a todos los que no conocen el verdadero sello del gobierno. Pero quienes tienen experiencia y ojos entrenados ven inmediatamente la diferencia en textura, en color sutil, en el peso adecuado, y así es con manifestaciones espirituales. El enemigo puede imitar desde fuera, pero carece del sello de obediencia, de la paz duradera, del fruto que permanece. Si el enemigo puede imitar tan bien, ¿cuáles son entonces las señales claras de lenguas falsas que la palabra nos revela para que no caigamos en ella? Hermanos y hermanas, desear los dones del Espíritu Santo no está mal en absoluto. Al contrario, es exactamente lo que Pablo nos exhorta en 1 Corintios 14:1. Sed codiciosos por dones espirituales, pero ante todo buscad amor. Y en Lucas 11:13, Jesús nos asegura que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Porque buscar el Espíritu es bueno, es necesario para una vida de fe viva, llena de poder para dar testimonio de Cristo, pero siempre en obediencia a la palabra, sometido a la Iglesia, guiado por la caridad que todo lo soporta, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta, nunca persiguiendo sensaciones como un niño mimado, sino como un niño maduro que confía en el momento de Dios. Si ahora temes haber cometido un error en alguna práctica, de haberlo buscado de la manera equivocada, consuela tu corazón, porque el Señor mira la sinceridad de tu deseo, ve las lágrimas que has derramado en su búsqueda, pero también te llama a la madurez, a crecer en la fe que discerne, que no se conforma con imitaciones baratas, porque Dios no rechaza el corazón arrepentido, sino que purifica y forma para lo verdadero. Piensa en un hijo que quiere conducir el coche de su padre. El deseo es legítimo, demuestra confianza, pero el padre sabio dice que no. Primero aprende las reglas de la carretera, toma clases, demuestra que sabe frenar en caso de peligro, conduce con cuidado para los demás, y solo entonces entrega las llaves, porque el amor del Padre quiere proteger al Hijo de los accidentes, y así Dios con nosotros nos da los dones cuando estamos listos, formados en la palabra, responsables de lo que hacemos con ellos, no para aparentar, sino para servir. Pero ¿cómo puede este deseo legítimo del Espíritu ser explotado y desviado en lenguas falsas, en prácticas que parecen dones, pero que no son más que ilusión humana? ¿Alguna vez has sentido que necesitabas hablar en lenguas para no parecer menos espiritual que otros en el servicio? Como si quienes no manifiestan algo visible fueran de segunda en fe, queridos. Veamos Gálatas 1:10, donde Pablo pregunta si busco agradar a los hombres o a Dios. Porque si complaciera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Juan 12:43, que condena a quienes aman la gloria que viene de los hombres más que la gloria que viene del Padre. Porque esta presión grupal, esta sutil búsqueda de aprobación humana, puede producir lenguas forzadas, repetitivas y vacías, copiadas de otros, solo para encajar en el patrón del momento. Y en el fondo, el corazón sabe que no es espontáneo, no es del espíritu, sino de la carne que quiere afirmarse. Te animo con todo cariño pastoral a que nunca inventes manifestaciones para agradar a personas o líderes, recordando que Dios ve el secreto, busca en los riñones y en los corazones, y honra la humildad sincera más que cualquier espectáculo espiritual, porque el verdadero don fluye libremente, sin esfuerzo forzado, sin exigencia del público. Describo un culto donde quienes no manifiestan algo visible son tratados como fríos,
distantes de Dios, con miradas de lástima o exigencia velada, y el pobre hermano, queriendo demostrar su fe, le fuerza palabras extrañas de la boca, repitiendo sílabas sin sentido, sintiéndose aceptado por un momento, pero dejándose vacío, con culpa en el corazón, porque no vino de arriba, surgió de la presión humana que Pablo condena tanto. Cuando la lengua es producida por la presión humana y no por el impulso soberano del espíritu, ¿qué ocurre en el mundo espiritual? En las regiones invisibles donde las fuerzas del bien y del mal luchan por tu alma. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti. Quédate hasta allí para recibir esta gracia plena. Si hoy tuvierais que probar lo que ocurre en vuestra iglesia o en vuestro grupo de oración, ¿qué criterio fiaríais, hermanos y hermanas? Vamos a la palabra en 1 Juan 4:1. Amado, no creáis en ningún espíritu, sino que pongáis a prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y 1 Tesalonicenses 5:19-21. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, sino examinad todo, mantened firmes lo que es bueno, y eso significa preguntar si está en plena comunión con la doctrina de la Iglesia, lo que viene de los apóstoles y es fielmente custodiado por el magisterio, si produce el fruto de la verdadera conversión, de la humildad que sirve, de la caridad que construye puentes en lugar de muros. Si se somete a la corrección pastoral amorosa y al orden litúrgico que tanto defendió Pablo, porque si algo te aísla de la comunidad, te hace despreciar la autoridad legítima, te llena de orgullo en lugar de rotura, así que debe ser rechazada con mansedumbre y firmeza. Propongo que evalúes ahora, con sinceridad ante el Señor, tus experiencias espirituales a la luz de estos puntos simples y poderosos, sin pánico, sino en oración, pidiendo al Espíritu que revele la verdad, porque Dios ama la búsqueda honesta del corazón y guía a quienes lo buscan con todo su corazón. Es como un detector de billetes falsos que utiliza el banco. Cuanto más conoces el billete real, con su sutil marca de agua, su relieve preciso, su papel especial, más fácil es identificar la imitación barata que engaña al ojo descuidado, y así, con los dones, conoce el estándar bíblico y verás qué no encaja. Pero hay manifestaciones que parecen tan piadosas, tan llenas de fervor religioso, y sin embargo abren peligrosas brechas espirituales en tu vida. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas. Déjala en los comentarios. Tu presencia me hace feliz, porque saber que el Señor está tocando corazones lejanos me llena de alegría pastoral. ¿Qué ocurre cuando el foco deja de ser Dios y se convierte en el dueño del don, ese hermano o hermana que se convierte en el centro de atención en el servicio, queridos? Veamos Mateo 6:1-4, donde Jesús nos advierte que no practiquemos nuestra justicia ante los hombres para ser vistos por ellos, porque si no, no tendremos recompensa con el Padre Celestial. Y 1 Corintios 13:1-3, si hablo en lenguas de hombres y ángeles, si no tengo amor, seré como bronce resonante o un platillo que resona, y aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a ser quemado, sin amor, me beneficia en absoluto, porque incluso los dones verdaderos pueden usarse de forma carnal, para la vana autopromoción, para controlar a los demás, para crear un aura de superioridad espiritual que divide en lugar de unir. Te llamo, líder o creyente común, a un profundo examen de la intención en el secreto de tu habitación, preguntando a quién estoy haciendo, si para glorificar a Jesús, recibir aplausos humanos, edificar el cuerpo o destacar en el escenario de la fe. Los focos en un escenario de teatro apuntan al artista principal, iluminando cada gesto para la admiración del público. Pero cuando en la iglesia los focos espirituales apuntan al hombre o la mujer, manifestándose en lugar de a Cristo en el centro,
Hay señales claras de retroceso, de carne tomando el lugar del espíritu, y la multitud aplaude el error sin darse cuenta del peligro. Y cuando, además de ser un espectáculo vacío, este lenguaje empieza a ser un canal de doctrina errónea, de confusión que lo distancia de la verdad católica, ¿qué revela esto sobre su verdadero origen? ¿Alguna vez has pensado que una práctica espiritual equivocada, aunque parezca tan sagrada, puede abrir puertas a ataques espirituales que perturban vuestra paz día tras día, hermanos y hermanas? La palabra es clara en Deuteronomio 18, 9, 12, donde Dios prohíbe todas las abominaciones de los paganos, como la adivinación, los presagios, la brujería, y en 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo advierte que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que haya comunión entre vosotros y los demonios. No podéis beber la copa del Señor ni la copa de demonios, porque toda práctica espiritual sin discernimiento puede mezclar influencias ajenas, generando opresión que aprieta el pecho por la noche, confusión mental que roba decisiones claras, distanciamiento de la verdadera fe que enfría el amor por la misa y la oración familiar. Te ayudo a reconocer los signos de desorden en tu vida, ese aumento de perturbación interior que no explicas, el orgullo espiritual que te hace mirar a los demás con desprecio, la división en la familia por prácticas aisladas, la desobediencia a la iglesia que una vez amaste, porque es como una casa con puertas y ventanas abiertas de par en par por la noche, sin la vigilancia del dueño, atrayendo ladrones, animales salvajes, presencias no deseadas que lo estropean todo y roban la tranquilidad del hogar. Rezaré por cada nombre aquí si necesitáis oración. Dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque el Señor escucha el clamor de los humildes. La palabra ahora nos mostrará una revelación que muchos ignoran sobre las manifestaciones espirituales sin amor genuino y sin verdad anclada en Cristo. Y si te digo que alguien puede profetizar grandes cosas, expulsar demonios en el nombre de Jesús, hablar en lenguas con una fluidez impresionante y, sin embargo, en el día del juicio, escuchar de Jesús estas palabras aterradoras: no os conozco, apartaos de mí, vosotros que hacéis la iniquidad, mis queridos. Esto no es mi invención, es el propio Jesús, en Mateo 7, 21, 23. No todos los que me dicen Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas. Y entonces te declararé abiertamente: nunca te conocí. Y en 1 Corintios 13:1, si hablo con lenguas de hombres y ángeles, pero no tengo amor, seré como un bronce que suena o un platillo que resona. Porque el criterio último no es la manifestación en sí, por poderosa que parezca, sino la comunión real y viva con Cristo. La obediencia diaria a la voluntad del Padre revelada en la Iglesia, en el amor que se entrega sin medida, que sirve sin esperar un protagonismo. Esto lleva al corazón a una conmoción sagrado, a una profunda reverencia, porque es posible practicar dones falsos, o incluso verdaderos, pero usados de manera pecaminosa, con vanidad o rebelión, y caminar hacia la perdición eterna si no hay una conversión auténtica del corazón, un cambio de vida que produzca frutos dignos, humildad que reconozca la fragilidad humana y dependa solo de Jesús. Es como un micrófono conectado a un cable cortado. Por fuera todo brilla, sonido fuerte, el público aplaude, pero no está conectado a la verdadera fuente de energía. No transmite un mensaje real, solo un eco vacío que al final se queda en silencio sin impacto eterno. Y por eso os llamo ahora a este examen urgente, para alinear cada manifestación con la cruz de Cristo, al amor que edifica.
Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo, tu fe fortalece a los demás, y juntos profundizamos en esta verdad liberadora. Después de esta verdad que corta como un arma de doble filo, necesitamos ver urgentemente qué ocurre con quienes persisten en lenguas falsas, sin un arrepentimiento sincero, porque el Señor es misericordioso, pero llama a una conversión real que transforma desde dentro hacia afuera. ¿Qué ocurre con el corazón de quienes aman más la fuerte sensación de la experiencia espiritual que el propio Señor Jesús, que se aferra al temblar, al calor interior, a hablar con fluidez como si fuera el mayor tesoro, olvidando que sin Él no somos nada, hermanos y hermanas? Reflexionemos juntos sobre Juan 6, versículos 26 y 27, donde Jesús reprende a la multitud que le siguió por pan material, diciendo: no trabajo por lo que perece, sino por lo que queda para la vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque Dios Padre le ha puesto su sello. Y 2 Timoteo 4:3-4. Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero con los oídos que pican, amontoarán maestros según sus propios deseos, y se alejarán de la verdad para abrazar la fábula. Porque este apego a las experiencias puede generar una peligrosa dependencia emocional, una búsqueda incesante de novedades espirituales adictivas como las drogas, rechazando la cruz diaria de la mortificación, la sobriedad de la oración silenciosa, la paciencia en la espera del Señor, dejando el corazón hambriento de sensaciones en lugar de nutrirse por la palabra y los sacramentos que sostienen el alma para siempre. Te llamo, con el firme amor de un pastor que ha visto caer en esto, a desear más conversión diaria, ese arrepentimiento que se renueva día tras día, a participar en la Eucaristía hambriento del verdadero Cristo presente, a sumergirte en la Escritura como pan vivo, en lugar de simplemente correr tras experiencias intensas que van y vienen como un viento pasajero, porque Dios quiere formarte para lo eterno, no para lo efímero que te distrae de la esencia de la fe. Es como alguien que solo quiere azúcar espiritual, momentos dulces de euforia que endulzan la boca por un momento, pero rechaza la comida sólida, el pan integral, la carne nutrida que fortalece los músculos del alma para la maratón de la vida cristiana. Y al final se vuelve débil, espiritualmente anémico, necesita más dosis para sentirse vivo, mientras el Señor ofrece un banquete completo para quienes realmente tienen hambre de justicia. Y cuando esta búsqueda desenfrenada de sensaciones lleva a renunciar incluso a la doctrina sólida de la Iglesia, para mantener la ilusión de la unción, prefiriendo revelaciones privadas a las enseñanzas apostólicas. ¿Alguna vez has visto grupos que comienzan con oración ferviente, llenos de lenguas y profecías, y terminan diciendo que ya no necesitan a la Iglesia, que el Espíritu les guía directamente sin sacerdotes, sin sacramentos, sin obediencia a la tradición, queridos? Miremos Hebreos 13:17. Obedece a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes deben rendir cuentas, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, porque eso les perjudicaría. Y Judas, los versículos 8-11, que condena a los que calumnian a las autoridades, que son valientes, que son presuntuosos, que no temen blasfemar dignidades, como los ángeles que no conservaron el principado inicial, sino que abandonaron su propia habitación, porque ciertos idiomas y revelaciones indiscernidas alimentan un orgullo espiritual que hincha el pecho, divide a las comunidades en facciones de iluminados, rechaza la autoridad legítima de la Iglesia como prisión para la libertad del espíritu, creando sectas aisladas que se secan sin raíces en la tradición viva. Guía a tu corazón para que nunca siga manifestaciones que sitúan al individuo egoísta
por encima de la comunidad unida en Cristo, la tradición de los santos que nos precedieron, el magisterio que mantiene la fe pura, porque el Espíritu Santo siempre confirma a la Iglesia, nunca la divide ni la desprecia. Es como una rama frondosa que destaca del gran árbol, pensando que será más libre al sol, meciéndose con orgullo al viento, pero sin darse cuenta de que sin la savia de la raíz, sin los hermanos a su lado, se marchitará, se secará y caerá al suelo, inútil para cualquier fruto, mientras que en el árbol permanece viva, nutrida, dando sombra y alimento. He preparado este mensaje con oración y profunda dedicación. Si ha tocado tu corazón como creo que lo es, basta con un simple gesto de gratitud. Deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas perdidas en la confusión espiritual encuentren este camino de luz y verdad. En el siguiente paso afrontaremos el punto más difícil con valentía en la gracia del Señor. La responsabilidad espiritual que todos llevamos jugando con lo sagrado como si fuera un juguete. ¿Estás dispuesto a responder ante Dios por cada palabra que has pronunciado en nombre del Espíritu Santo, por cada manifestación que has atribuido al alto sin probar si fue suya, mis hermanos y hermanas? La palabra no está en Mateo 12, 36, 37. Porque os digo que cada palabra ociosa que los hombres digan, la darán en cuenta el día del juicio. Porque por vuestras palabras estaréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Y 1 Pedro 4, 10, 11. Cada uno de vosotros debe administrar el don a otros como lo recibió, como buenos administradores de la multitud de gracias de Dios. Si alguien habla, que hable como entregando los oráculos de Dios. Si alguien administra, que administre según el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, porque quien se presenta como la boca de Dios, un canal de manifestación divina, asume un verdadero peso espiritual ante el trono del Juez eterno, un compromiso solemne que no se toma a la ligera, porque cada sílaba, cada temblor atribuido al Espíritu exige rendición de cuentas. Llamo a líderes y creyentes voluntariamente al santo temor del Señor, ese temblor reverente que nos hace postrar, repasando con sinceridad las prácticas pasadas, pidiendo un profundo perdón en la confesión, renunciando valientemente a toda manifestación dudosa que no ha dado fruto de la santidad, porque Dios perdona al arrepentido y restaura a los quebrantados, pero odia la presunción que juega con el fuego santo. Es como un embajador enviado por el rey a una nación lejana, que falsifica el mensaje real para agradar a la gente local, cambiando palabras, añadiendo adornos. Y la consecuencia no es menor, porque el rey le acusa de traición, el reino sufre división, y la confianza se pierde durante generaciones. Así que, en la fe, falsificar o jugar con regalos trae juicio a quienes los abusan y a quienes los siguen ciegamente. Pero Dios no nos deja en un miedo paralizante, muestra claramente en su misericordia el camino seguro para quienes desean el verdadero don, lleno de paz y poder genuino. Si es tan grave tratar con los dones del Espíritu, ¿cómo podemos buscar y usar el don de las lenguas de una manera que realmente agrade a Dios, sin riesgo de engaño o pecado, queridos? Vayamos a la palabra en 1 Corintios 12:31. Sed codiciosos de dones espirituales, pero especialmente de lo que edifica la iglesia. Y 1 Corintios 14:12-15. Así que tú también, ya que deseas dones espirituales, busca con esfuerzo a quienes edifican la iglesia. Así que quien habla en una lengua ore para poder interpretar, porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu reza bien, pero mi mente es infructuosa. Y entonces diré, alabaré con el espíritu, pero alabaré también con la mente, porque si quieres bendecir con el espíritu, quien no entiende dirá amén a tu acción de gracias, porque no sabe lo que dices. Los principios son tan claros como el agua pura.
Buscar primero el amor y la santidad personal que Pablo pone por encima de todo. Someter cada don al liderazgo de la iglesia local, a los pastores que velan por las almas como aquellos que deben rendir cuentas. Desear edificar a los hermanos más que parecer o impresionar con fluidez personal, porque el Espíritu distribuye como quiere, por el bien común, nunca por la gloria individual. Propongo ahora una profunda decisión interior, poner a los pies de Jesús todo lo que habéis vivido espiritualmente hasta hoy, las lenguas, las visiones, los temblores, pidiéndole que purifique lo que no ha salido de Él, que confirme lo que es suyo con paz y fruto, y que os guíe hacia el futuro con la sabiduría maternal de la Virgen María y de los santos. Es como llevar todas las monedas espirituales que hemos acumulado al sabio experto del Banco Celestial, para que pueda separar el oro verdadero del falso, pesando, probando en el fuego, puliendo y devolviendo solo lo puro, para que circule con valor eterno. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede transformar este momento en un hito de tu vida espiritual. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. No te pierdas esta gracia. Ahora que sabes con claridad qué evitar y qué buscar con fervor santo, necesitamos descender a un plan aún más práctico, accesible para el día a día de tu fe. Y si hoy el Espíritu Santo te llama a revisar todo en tu vida espiritual y empezar de nuevo de la manera correcta, limpio, fuerte, alineado con la voluntad del Padre, mis hermanos y hermanas, vamos a los sencillos pasos de la palabra en Santiago 4, 7, 8. Así que someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, acercándose a Dios, y se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, hombres de doble mente. Y Efesios 6, 11, 18, poned toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las artimañas del diablo. Primero confiesa pecados y prácticas espirituales confusas en el sacramento de la reconciliación, vertiendo todo en el corazón misericordioso del sacerdote que representa a Jesús. Luego renuncia en el nombre de Jesús a toda experiencia que no haya venido claramente de Dios, declarando que renuncio a toda influencia extranjera, todo orgullo espiritual, toda lengua infructuosa. Señor Jesús, apodera de mí, y luego retomar la vida sacramental plena, la misa diaria o semanal hambrienta de la Eucaristía, el estudio de la palabra como pan esencial, la dirección espiritual con un guía maduro que te ayude a discernir, porque este camino concreto, sin desesperación, sino con confianza filial, alinea tu vida con la verdad de la Iglesia, que es el pilar y el apoyo de la verdad. Es como hacer una limpieza espiritual completa en la casa del alma, barrer los rincones oscuros donde se han acumulado objetos extraños, confusos y polvorientos, abrir las ventanas para que entre el sol de la gracia, limpiar los muebles del corazón con el jabón de la confesión, acomodar todo en el lugar adecuado para que el Espíritu Santo pueda vivir cómodamente y manifestarse con verdadera libertad. Pero aún falta un punto esencial que toca el corazón de tu elección personal. Tienes que decidir hoy de qué lado estarás, en verdad o en ilusión. ¿Seguirás arriesgando tu alma por una costumbre arraigada, una tradición que parece piadosa, pero que roba tu paz? ¿O elegirás la verdad a toda costa, a costa de romper amistades espirituales tóxicas, a costa de admitir errores pasados, a costa de una humildad genuina, queridos? La palabra confronta con amor en 2 Corintios 6, 14, 18. No os duecéis desigualmente con los incrédulos, lo que la sociedad tiene justicia con injusticia, o luz con tinieblas. Y Hebreos 3:15, mientras hoy se dice, si queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
porque permanezcáis en lenguas falsas, doctrinas distorsionadas por el orgullo, la rebelión contra la barca de Pedro, que Jesús prometió guiar hasta el final, es abrir una brecha seria para el enemigo que se cuela para robar, matar y destruir lo que Dios ha plantado en ti. Os invito a tomar una decisión radical en el poder de la gracia, a romper con ambientes y prácticas espirituales dudosos que os alejan de Cristo, a buscar una formación sólida en la catequesis de la Iglesia, en los escritos de los padres, en la liturgia que nutre a las generaciones, a pedir al Espíritu Santo solo lo que Él quiere dar, a su manera soberana, en su tiempo perfecto, porque es fiel a cumplir sus promesas en corazones entregados. Es como salir de una casa vieja a punto de derrumbarse con grietas ocultas, aunque sea cómoda y llena de recuerdos, entrar en la firme casa construida sobre la roca eterna que es Cristo, soportando vientos, lluvias y tormentas inquebrantables, llena de seguridad y vida abundante. Si esta palabra te está tocando tan profundamente, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera. Ahora, queridos, oremos juntos para que el Señor purifique toda vuestra vida espiritual, sellando este camino con su gracia transformadora. Queridos hermanos y hermanas, ahora que hemos llegado a este momento tan sagrado y esperado, pongámonos en presencia del Padre con corazones abiertos y humildes. Y, porque siento en el Espíritu que el Señor está aquí con nosotros, dispuesto a tocar cada alma que se entregue a Él en esta hora de gracia especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos las palabras de Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os liberará, porque es esta verdad de la palabra a la que estamos llamando ahora para purificar todo en nosotros, para romper toda cadena de engaño espiritual que nos ha unido durante tanto tiempo. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por la luz de tu palabra que ilumina este tiempo que hemos compartido, por la forma en que desenmascara cada falsificación, cada imitación barata de tu Espíritu Santo, revelando el camino de la pura verdad que edifica y libera. Gracias por estas enseñanzas, que no son mías, sino tuyas, que provienen de la Escritura viva para proteger a tus hijos de trampas sutiles, por cada versículo que citamos hoy, desde los Hechos hasta Corintios, desde Mateo hasta Juan, que cortaron como una espada afilada, separando el trigo de la paja en el jardín de nuestra fe, y te alabo por ser fiel para cumplir lo que prometes, guiándonos hacia la verdad que nos hace verdaderamente libres. Señor, clamo por una profunda purificación en las experiencias espirituales pasadas de cada uno que me escucha ahora. Rompe toda influencia contraria a tu Espíritu Santo, toda lengua falsa que imitó tu don, toda emoción fabricada que nos engañó, como dice Juan 8:36, si el Hijo te libera, serás libre de la verdad. Y en 1 Juan 4:4, mayor es lo que hay en ti que lo que hay en el mundo. Ven con tu fuego purificador para quitar lo que no ha salido de ti, para sanar las heridas causadas por abusos espirituales que nos han dejado confundidos y cansados, para restaurar la claridad de la mente, la paz del corazón que solo tú das. Padre misericordioso, te pido ahora una liberación específica de toda lengua falsa que ha confundido tantos corazones sinceros. Líbranos de toda práctica que ha abierto brechas para el enemigo. Sana las profundas heridas causadas por estos abusos espirituales que han robado nuestra familia y nuestra paz personal. Protege a cada familia representada aquí con el escudo del Salmo 91. El que habita en el escondite del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso descansará. Cúbrenos con tus alas de refugio y restaura la fe simple y verdadera en cada uno, como en 2 Timoteo 1:7.
porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y moderación. Haz que regresemos a la pureza de la infancia espiritual, a la confianza de un niño en los brazos del Padre. Te ruego también por una poderosa protección sobre los hogares de cada espectador. Protege a los niños con la confusión espiritual, devuelva corazones rebeldes a la casa del Padre. Restaura matrimonios sacudidos por divisiones doctrinales. Unge las finanzas con tu fiel provisión de Filipenses 4:19. Provee todas tus necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Sana los dolores emocionales que pesan como cargas pesadas. Trae una paz que supera toda comprensión a mentes agitadas. Salud física a cuerpos cansados por batallas invisibles y, sobre todo, una fe renovada que distingue lo verdadero de lo falso, que ama a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, que busca tu rostro en la oración diaria y los sacramentos con santa hambre. Ahora, invito a cada uno de vosotros, de manera explícita y amorosa, a entregar en vuestro corazón todos los dones, ministerios y prácticas espirituales que hemos vivido hasta ahora. Señor Jesús, toma todo, purifica lo que es tuyo, elimina lo que no sirve. Renuncio en el nombre de Jesús a todo el orgullo espiritual que me infló, toda la manifestación forzada que imité, a toda búsqueda de sensaciones en lugar de santidad. Me entrego completamente a ti. Hazme un recipiente limpio para todo lo que quieras derramar, en tu tiempo, en tu camino, solo para tu gloria. Declaro con fe viva confianza en tus promesas infalibles a quienes buscan la verdad con sinceridad, como en Juan 14:13-14. Y todo lo que pidas en mi nombre haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que son llamados por su decreto, porque eres fiel para completar la buena obra que has comenzado en nosotros, oh Padre. Concluyo esta oración con la bendición pastoral del Señor, que nos protege de todo mal, que nos llena de verdadera paz, que nos unge con el aceite de la alegría en vez de llorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora os invito, queridos míos, a responder en voz alta o en el silencio del corazón con amén, recibo. Y, si tienes alguna intención especial, ponla en los comentarios para que yo y tantos hermanos oremos por ti, porque el Señor escucha el clamor unido de su pueblo. Después de escuchar todo esto con un corazón agudo, ¿aún quieres arriesgarte a vivir con apariencias espirituales vacías que prometen mucho pero entregan poco? ¿O abrazarás la simple verdad de la palabra que os libera y sostiene para siempre, hermanos y hermanas? Retomemos en pocas palabras esta gran verdad que el Espíritu Santo nos ha revelado hoy juntos. Nunca se deben buscar lenguas ni ningún don para la emoción pasajera o la presión grupal que aplaste el alma sincera, sino pedir al Espíritu Santo profunda humildad, verdad anclada en las Escrituras y obediencia filial a la Iglesia, que es el pilar de la verdad, porque sólo así fluyen los dones puros, edifican el cuerpo y glorifican a Jesús sin mancha del orgullo humano. Te invito ahora, con la urgente y amorosa urgencia de un pastor que ha estado velando por tus ovejas durante décadas, a repasar tu propio camino espiritual con calma y valentía, enfrentando cada experiencia a la luz de la Biblia y la tradición, y si es necesario, buscar un sacerdote o líder maduro y fiable que ayude en el discernimiento, confese, renuncie y comience de nuevo en la gracia fresca del Señor. Porque restaura a los caídos, fortalece a los débiles y guía a los humildes en la rectitud. Y para sellar este compromiso de fe viva, disfruta de este vídeo como una señal de que la palabra te ha tocado.
Suscríbete al canal si no lo has hecho para no perderte ninguna luz como esta. Activa la campana para recibir alertas de nuevos mensajes que protegen y edifican. Y compártelo con amigos y familiares como un acto concreto de evangelización y protección contra engaños espirituales que tanto rodean nuestro tiempo, porque un alma salvada por tu reparto es un tesoro eterno en el cielo. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de profunda fe, siguiendo estas enseñanzas que vienen directamente del Evangelio. Eres una pieza fundamental aquí en el cuerpo de Cristo, y quiero conocerte mejor, comentar bajo qué ciudad o lugar me escuchas ahora, y si lo sientes en tu corazón, comparte brevemente lo que esta palabra ha movido en ti, para que podamos orar los unos por los otros. Tu historia importa para Dios, y llena mi corazón pastoral de alegría al saber que el Señor está obrando. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo con celo y oración. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en el discernimiento espiritual diario, aprendiendo a vivir en la presencia constante de Dios sin caer en trampas sutiles, con enseñanzas prácticas de la palabra que transforman la vida diaria en un altar viviente de adoración. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de purificación y maduración en la fe está a la vuelta de la esquina, listo para fortalecerte aún más. Permite que Dios siga hablando a tu corazón con una voz suave y poderosa. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes eternos. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que revelarte a través de su palabra viva. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier confusión o engaño espiritual. Confía en Él con todo tu corazón y hará infinitamente más que todo lo que pidas o pienses según el poder que obra en nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantén tu alma en verdadera paz. Llenaos de abundante gracia para el camino. Y os espero con alegría en el próximo vídeo. Id en paz y que el Señor esté siempre contigo.